Bueno, entonces familia, hoy nos toca Mateo 5, desde el versículo 13 al 16, vamos a estudiar hoy. El tema se llama ¿eres sal o eres luz? Entonces vamos a ver qué somos. Bueno, eh, ¿alguien quiere leer Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16? Amén. Sí, ¿me escuchan? Sí, mi preciosa, dale. Ok, Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Sí, mi amor, ajá. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, mi preciosa, por el aporte. Entonces, aquí vemos que la semana pasada Jesús empezó el sermón del monte y empezó hablándonos sobre las bienaventuranzas. En las bienaventuranzas, denme un segundito, vamos a silenciar micrófonos. En las bienaventuranzas nos está hablando de los requisitos que nosotros debemos tener como hijos de Dios, ¿ya? Entonces pudimos ver las bienaventuranzas, realmente nos dimos cuenta que Jesús es perfecto porque cada paso que él dio desde el principio es como el proceso de nosotros como hijos de Dios, desde que llegamos a sus pies hasta que va pasando el tiempo y ahí seguimos con él, porque al principio nos dice que los dichosos los pobres en espíritu, y esa es la primera condición del ser humano, como en resumen, cuando entramos a buscar de Dios, reconocer que somos pobres de espíritu, que no somos nada sin su presencia, que nuestra vida carece de sentido, que apartados de él nada pudimos hacer. Entonces esa es la pobreza de espíritu que él nos está hablando. Entonces esa es la condición de todos nosotros desde el primer día que llegamos a la presencia de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos nos pertenece, ¿ya? Luego dice, bienaventurados los que lloran, y ese es otro proceso que pasa el cristiano como hijos de Dios, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, pues ya no somos practicantes del pecado, ni el pecado se enseñorea de nosotros, como dice la palabra de Dios, pero también la palabra de Dios nos dice que no hay justo que nunca peque. Entonces, tarde o temprano terminamos haciendo algo que sabemos que a Dios le afecta, que le fallamos a la única persona que nunca nos falla, que siempre está con nosotros, que es fiel, y hay un quebrantamiento de espíritu, hay una tristeza, una aflicción. Aquí no se refiere a los que lloran porque el novio la dejó, ni nada de eso, sino que a los que lloramos porque en verdad sabemos que hicimos algo donde ofendimos y desagradamos a Dios, y viene una tristeza tan profunda y el lloro, pero es para el arrepentimiento y apartarnos. Es ese espíritu que nos da la convicción de que la embarraste, pero yo te vuelvo a levantar, arrepiéntete y aléjate. Entonces, vemos que definitivamente Jesús fue perfecto, porque las bienaventuranzas que dio es como el pasito a pasito de nosotros desde que llegamos hasta el final, ¿ya? Dichosos los que tienen los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Poco a poco el Señor nos va haciendo humildes. Luego nos dice que los que tienen hambre y sed de justicia, nosotros nos volvemos que cada vez queremos la palabra del Señor. El mismo Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el agua, el que bebe de esta agua que yo ofrezco no vuelve a tener sed jamás. Y sabemos que
Cada vez nosotros estamos con esa hambre y esa necesidad de buscar más de la palabra de Dios y de hacer justicia donde quiera que nosotros vayamos. Luego nos dice, dichosos los compasivos, porque estos serán tratados con compasión. Empezamos a sentir ese amor por el prójimo inesperado que no nos esperábamos. ¿Pero por qué? Porque tenemos el carácter de Jesús reflejado en nosotros. Dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cada vez nos damos cuenta que hay cosas en nuestro corazón que han cambiado para bien, que ya no somos orgullosos, que ya no somos envidiosos, que no somos peleoneros, iracundos, que tenemos un corazón limpio, ¿ya? Y luego nos dice, dichosos los que trabajan por la paz. Antes de trabajar por la paz, pues tenemos que tener un corazón limpio, un corazón sin resentimiento, sin amargura, donde quiera que vayamos nosotros tratamos de llevar la paz y no el conflicto. Luego nos dice, dichosos los que trabajan por la paz, dichosos los que son perseguidos por causa de la justicia. Y luego, dichosos ustedes cuando por mi causa los insulten. Y eso es lo que pasa, ya como no estás haciendo las cosas como Dios manda, no compartimos nuestros principios cristianos, no hay forma de negociarlos, nuestra integridad, nuestra identificación como hijos de Dios, no negocio mis principios. Entonces, ¿ahí qué pasa? Empiezan a ofendernos, empiezan a insultarnos, bienaventurado cuando por mi causa los insulten y los persigan porque y alégresen y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa. Entonces vemos que Jesús empezó el sermón del monte para nosotros desde que llegamos a los pies de Cristo hasta que ya seguimos con él. Todo tuvo un orden muy perfecto. Y después de estas bienaventuranzas, entonces él empieza diciendo la sal y la luz. Y lo más importante es que él dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Luego nos dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a Dios que está en el cielo. Entonces, acá vemos que estamos en Mateo 5, versículo 13 al 16. Nosotros, aquí Jesús nos está diciendo que nosotros somos la sal y somos la luz de este mundo. También la palabra del Señor dice que nosotros tenemos un llamado especial y ese llamado es ir por todo el mundo a predicar y hacer discípulos por todas las naciones. Ya somos llamados a cumplir la misión de predicar el evangelio de Cristo en todas las naciones. ¿Alguien me quiere leer Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Amén. Amén, mi preciosa. Buenas noches. Bueno. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Amén. Amén. Entonces acá vemos que el apóstol Pedro nos está diciendo que nosotros somos llamados, hemos sido llamados de la oscuridad a la luz, ¿ya? ¿Para qué? Para hacer luz, para ir a evangelizar, para llevar el evangelio del reino de los cielos. Y luego vemos aquí que Jesucristo también está diciendo, ustedes son la luz y la sal de este mundo. Él no nos está diciendo, ¿ustedes me están escuchando?
¿Se corta? Sí, hermoso. Sí, Se se corta, corta, sí. Johanna. ¿Quién barra? Sí, también, aquí se corta también. Y traté de buscar el lugar más porque como estoy quedándome en una casa, no, acá no me entra bien la señal de internet. Entonces, a ver. Sí, a mí me empezó a salir que la señal está inestable. Déjenme, yo me Está conecto. mejorando un poquito. Ahí está mejorando ya. Déjenme, yo me conecto de mi celular. A ver si de acá nos... Ujú. Recording in progress. A ver, déjenme unos segundos. ¿Ahí cómo me escuchan? Bueno, Sí, mejor. Sí, ahí le escucho, sí. Más claro se escucha. Bien, Joa, bien, sí se escucha. entonces voy a hacerlo desde el sonido del celular. A ver si aquí se escucha mejor. A ver. Bueno, entonces aquí Jesús en ningún momento dijo, ustedes se parecen a la luz, ustedes se parecen, son como la sal, son como la luz del mundo. Jesucristo muy clarito estaba diciendo, ustedes son la luz de este mundo y la sal de este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Y recuerden que la palabra del Señor nos dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y también es importante que entendamos que acá lo que el Señor está haciendo es creando una identidad, ya definiendo la identidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. ¿Quiénes somos? Somos la luz y la sal de este mundo. Esa es nuestra identidad. Acuérdense que Jesucristo dijo que Él era la luz de este mundo. Y nosotros somos hijos de Dios también, somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo y por ende también somos la luz de este mundo y somos la sal de este mundo. Entonces vamos a ver 3 preguntas de este tema. ¿Qué implica ser la sal de este mundo? ¿Ya? Aquí dice que ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. La sal es un elemento necesario que todos nosotros usamos a la hora de cocinar. Ya, es un elemento importante en la alimentación de cada uno de nosotros. Pero también se cuenta que en los tiempos de Roma a los soldados se les pagaba, o sea, tenía tanto valor la sal que en esos tiempos se les pagaba con sal. Con sal se les pagaba a ellos. Por eso es que de ahí salió la palabra salario, salario. ¿Ya? Por la sal, porque ese era el pago que tenían antes los romanos, ¿ya? A ellos les pagaban con sal en vez de dinero. Entonces, más o menos para que veamos el valor de la sal, la importancia de la sal y lo que Jesucristo dijo que nosotros somos en el mundo. No en la iglesia ni en el trabajo, sino en el mundo, ¿ya? Entonces, en los tiempos de Jesús, así como en estos tiempos, la sal sirve para algunas cosas. Primera, para darle sabor a las comidas, ¿ya? Sin sal, las comidas no tienen nada de sabor. Y también la utilizaban en aquellos tiempos cuando no había refrigerador para preservar la comida, ¿ya? Yo me acuerdo que hace un tiempo yo me quedé sin refrigerador porque se dañó y yo había comprado una carne y un pollo y yo preocupada por eso y lo primero que me dijeron era que los colocara en agua con bastante sal y eso ayudaba a que se preservara y no se fuera a dañar. Entonces, eso también era lo que hacían en esas épocas cuando no habían refrigeradoras. Esta sal servía para preservar los alimentos. Entonces, aquí vemos que en ese contexto Jesús nos está diciendo que nosotros somos sal
¿Por qué? Porque debemos darle sabor a este mundo insípido en el que nosotros estamos viviendo. Ya, nosotros somos el sabor de este mundo. Cada día estamos viviendo tiempos, yo digo, Dios mío, este mundo está caído, este mundo está al revés, definitivamente. Y hay un mundo sin amor, sin fe, sin esperanza, con mucha maldad. Todo el mundo está totalmente corrompido. Y a pesar de que la gente a nosotros nos odia y somos perseguidos y no nos quieren en este mundo, pues Jesús dijo que nosotros somos la sal de este mundo, ¿ya? Nuestra presencia debe ser una bendición. Siendo nosotros la sal de este mundo, es necesario que la presencia de nosotros sea bendición donde quiera que nosotros vayamos. No solamente en la iglesia, sino en el trabajo, en el supermercado, en el colegio de nuestros hijos. Donde quiera que tú vayas, la presencia de nosotros debes llevar siempre bendición, ¿ya? También somos llamados como sal a preservar con nuestro ejemplo la verdad que está escrita en la palabra de Dios. Nosotros debemos ser buen testimonio donde quiera que nosotros vayamos, ¿ya? Porque hay gente que no lee la palabra de Dios, pero la palabra dice que nosotros debemos ser como esa Biblia para el no creyente, que nuestras actitudes, que el no creyente pueda leer la Biblia a través de nosotros, que donde quiera que tú vayas, tus actitudes hablan y la gente sepa que eres una persona totalmente diferente al mundo, que hay algo diferente en ti, que hay algo que como que llegas tú y cambia todo, ¿ya? Como que llegas tú y cambias todo. En este momento yo me estoy quedando, salí con mi hijo por sus vacaciones que ya se le están acabando, y donde me estoy quedando me dicen, siento paz. Desde que llegaste, siento paz. Entonces, esa es la idea, que donde quiera que nosotros vayamos, pues la gente sienta paz, que la gente, tal vez si hay discordia, si hay pleitos, si hay contiendas, pues nosotros somos esa sal que tratamos de, en vez de que las cosas se empeoren y ayudar a que se peleen más, sino que más bien apaciguar las cosas, tranquilizar todo, transmitir paz, ser felicidad, estar siempre gozosos, tranquilos, alegres. Tenemos que aprender a ser testimonio en nuestras vidas. Eso es realmente un verdadero hijo de Dios, una persona que dé testimonio donde quiera que vaya. Perdónenme, pero hay personas que llevan muchos años en el evangelio y en la casa no dan testimonio, siguen las palabras. Definitivamente lastiman mucho tanto al esposo como a la esposa, a los hijos. No dan buen ejemplo, se vuelven personas religiosas y Dios no quiere personas religiosas. Jesús a los religiosos les dio muy feo. Jesús detestaba a los religiosos, ¿ya? Entonces, ¿qué implica ser luz? La luz era otro elemento vital en la vida de los seres humanos. Dice que al igual que la sal, muchas personas también eran pagadas con aceite y no todas las personas podían invitar a cenar porque no todos tenían recursos suficientes para tener el aceite que recargaba la lamparita, que es la que daba la luz en esos tiempos, ¿ya? Entonces nos dice que también en esos tiempos las cenas eran muy importantes. Por eso bíblicamente vemos que siempre habla de cena, mas nunca se habló del desayuno ni del almuerzo, sino que siempre se está hablando de la cena, porque las cenas en esos tiempos eran importantes, ¿ya? Y el aceite era clave en estas reuniones, porque sin el aceite pues simplemente no se podía encender una lámpara, ¿ya? El aceite para nosotros en este momento representa al Espíritu Santo de Dios. En la parábola de las 5 vírgenes, que sé que también está acá en Mateo mucho más adelante, nos vamos a dar cuenta que habían 5 vírgenes sensatas y 5 insensatas esperando por el novio que venía por ellas. El novio es el que representa al Señor Jesucristo y las vírgenes nos representan a nosotros, los que estamos esperando por Dios. Pero habían 5 que tenían aceite en sus lámparas y habían 5 que no tenían aceite.
El aceite representa al Espíritu Santo de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Por eso Jesús nos dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿Por qué? Porque la luz sirve primero para alumbrar el camino. Siempre en la noche, si se va la luz, lo que hacemos es tratar de encender una vela. ¿Sí me están escuchando bien? Se volvió a cortar. ¿Se volvió a cortar? Pero yo creo que eso pasa muy esporádicamente, o sea, no pasa muy continuamente, así que tú puedes seguir, si cualquier cosa pasa continuamente te dejamos saber, porque eso pasó hace rato, pero ya está bien. Ok, ya le quité, gracias Jessy, ya le quité el Wi-Fi al celular a ver si de pronto con los datos nos sirve mejor. ¿Para qué sirve la luz? Para alumbrar el camino y para darnos seguridad. Si a nosotros se nos va la luz en la noche, lo primero que hacemos es buscar, no dudo mucho que hoy en día hayan personas que tengan lámparas de aceite, que deberíamos empezar a tratar de conseguir esas reliquias, porque si se habla que va a haber un apagón y no sabemos durante cuánto tiempo, entonces sí es recomendable que tratemos de conseguir lamparitas, linternas, velas, lo que sea, pero lo que necesitamos cuando se va la luz es buscar una lamparita, una linterna para alumbrar el camino, porque si no, no nos vamos a sentir seguros para caminar. Y aparte, cuando ya tenemos la lamparita, sentimos seguridad porque estamos dando pasos firmes y no nos vamos a tropezar. Entonces, para eso es la luz. Y Jesús dijo, ustedes son la sal y ustedes son la luz de este mundo, ¿ya? En ese contexto, Jesús nos llama a ser personas que alumbremos el camino de muchas personas que hoy en día están caminando en la perdición, ¿ya? Debemos ser de luz para estas personas. Esas personas que se lastiman por falta de luz, esas personas que hacen daño, hay personas que tienen mucho daño en su corazón. ¿Por qué? Porque hay falta de luz. Y ahí es donde entramos nosotros en el papel de hijos de Dios para alumbrar el camino y para asesorarles y guiarles siempre conforme escrito está en la palabra. Pero mire que Jesús todo lo hizo perfecto porque el primero dijo, ustedes son la sal y la luz. ¿Por qué? Porque como somos sal, nosotros tenemos que dar testimonio, tenemos que dar cambios reales en nuestra vida, tenemos que nacer de nuevo, de verdad. Nosotros no podemos seguir siendo la misma persona de hace muchos años que conocimos de Jesucristo. Tampoco podemos ir a la iglesia y en la iglesia nos llenamos de emociones y nos dan una prédica, entonces nos llenamos de fe, sabemos que las pruebas vienen para fortalecer nuestra fe y que Dios nos va a abrir caminos, que no nos va a dejar ahogar en las aguas y salimos victoriosos y contentos de esa iglesia, pero cuando llegamos a la casa nos acostamos a dormir, al otro día llegó el recibo del teléfono, de la luz, de un poco de cosas y te empiezas a angustiar, te empiezas a estresar, empiezas a maldecir, a decir, yo no entiendo Dios qué quiere conmigo, te empiezas a ver preocupado en el trabajo, ¿qué te pasa? No, tengo muchas deudas, tenemos problemas económicos, no sé qué hacer, estoy desesperada y empiezas a mostrar ese desespero. Entonces no tenemos un testimonio realmente, porque la palabra del Señor Jesús mismo dijo que no nos preocupemos por lo que vamos a comer ni por lo que vamos a vestir, porque hasta los que no conocen de Dios se preocupan de todas esas cosas, pero que Dios, que es nuestro Padre, sabe de qué tenemos necesidad y que cuando nosotros nos ocupamos primeramente del reino de Dios y su justicia, pues todas estas cosas como el alimento, la comida, la vestimenta, vienen siempre por añadidura. Yo les doy testimonio de que yo he aprendido a ver mucho. A mí, el Señor me ha pasado por desiertos donde yo ya definitivamente no me angustio porque sé que Dios, como sea, va a prosperar, va a resolver y nunca me deja pasar por vergüenza. A la final siempre responde, siempre hace milagros, pero es ahí donde nuestra fe siempre va a ser fortalecida. Ya cuando precisamente el Señor nos dice a nosotros, cuando pases por las aguas, no te vas a ahogar. Si Él nos está diciendo que cuando pasemos por las aguas es porque vamos a tener problemas, porque vamos a tener adversidades. Pero si Él nos dice que no nos vamos a ahogar es porque no nos vamos a ahogar. Y es ahí donde uno tiene que decir, yo no sé, Señor,
Tú tengo tantas cosas, pero tú me dices que este problema a mí no me va a llevar a ahogarme, que yo no me voy a quemar. Y así como tú abriste los mares al pueblo de Israel, abriste el Mar Rojo, tú vas a abrir este mar que yo estoy pasando y tú no me vas a dejar pasar por vergüenza. Y esa es la fe, ¿ya? Pero si nosotros decimos que somos hijos de Dios, pero le estamos contagiando esa preocupación, ese desespero, esa ansiedad, ese afán a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, pues no estamos dando testimonio. Recuerde que nosotros somos la sal y le damos un sabor diferente a esa adversidad, a esa circunstancia difícil que estamos pasando, a ese proceso de enfermedad que el médico te dijo que tienes, ¿cómo lo estás enfrentando? Decimos que somos hijos de Dios, pero cuando se viene la prueba, dejamos de ser sal, ya no estamos dando testimonio. ¿Ya? Entonces, y también es algo muy claro que la sal necesita mezclarse con algo para poderle dar sabor. La palabra del Señor nos dice que nosotros somos de este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, pero estamos en el mundo. Somos parte de este mundo y nosotros no debemos mezclarnos a hacer lo que la gente del mundo hace, pero sí es necesario que sí o sí tenemos que tener una relación con las personas que no conocen de Dios, ¿ya? Si tú quieres comerte un aguacate, pues tú tienes que ponerle sal a ese aguacate. La sal se tiene que mezclar con el aguacate para poder darle sabor y que ese aguacate te sepa rico. Entonces, de alguna manera, no estoy diciendo que te vayas a rumbear a las discotecas con los mundanos, no estoy diciendo eso. Pero ¿cuántas personas de tu familia o de tu trabajo saben que si se llegan a enfermar, pueden contar contigo para ir a orar por estas personas, para ir a orar? Que si saben que si estás pasando una situación económica difícil, tú tienes el corazón no para esperar a que Dios te bendiga, sino que de lo poco que Dios te ha dado, tú vas y lo compartes con esa persona. Ya, así como Jesús tenía 2 panes, 3 peces para comer 5,000 personas, él los bendijo y se multiplicó. Entonces, de lo que tengo te doy, bendigo lo que tengo y Dios lo va a multiplicar. Es a eso que me refiero, no que me tengo que ir a emborrachar con él para predicarle de Cristo. Tampoco es así, porque la palabra del Señor dice que ellos se deben convertir a nosotros y no nosotros a ellos. Siempre con el buen testimonio, donde quiera que vayamos, que la gente sepa que tú eres diferente a ellos, ¿ya? Pero que a pesar de que eres diferente, hay una luz en ti que es diferente a la luz que tienen todos los demás. Por eso Él nos dijo primero, ustedes son la sal, porque nosotros primeramente tenemos que dar testimonio. La luz es para que vamos alumbrando el camino de la gente. Vamos diciéndole cómo debemos tratar a nuestros hijos adolescentes, pero resulta que si yo le estoy dando consejos, estoy siendo luz para las mujeres y les digo, miren, no peleen con sus hijos, la lucha es con la carne, tenemos que hacer una guerra espiritual, pero mis hijas escuchan que yo a ellas las trato mal, las insulto, me estoy enojando con ellas, pues no estoy siendo sal, simplemente estoy siendo luz, pero es una luz falsa. Es una luz que se apaga en cualquier momento y nosotros tenemos que ser luz aún, aunque nos pongan una mesa, dice ahí, pues siempre estamos tratando de alumbrar por los lados, aunque nos quieran apagar, siempre estamos tratando de dar luz por donde nosotros podamos caminar. Hoy en día la gente nos quiere apagar, hoy en día nos quieren convertir a ellos, nos quieren adoctrinar a lo que Dios le llama malo, ellos lo están queriendo llamar bueno, pero aún así nosotros tenemos que seguir amando a este tipo de personas. No podemos condenarlas, sino que pedirle a Dios. Esa es una parte que a mí me costó mucho. Y yo decía, yo no puedo entender cómo puedo amar a una persona así, pero si Dios nos amó a nosotros y los amó a ellos, ¿por qué nosotros, si nosotros somos la sal? Nosotros tenemos que ser diferentes en el mundo. Y si te falta amor, hazlo como yo lo hago. Señor, dame amor, porque no lo tengo. Dame amor, Señor, dame paciencia, dame misericordia para este tipo de personas, porque pues Él también murió por ellos.
Él también murió por ellos y todavía tienen chance de arrepentirse y todavía tienen chance de que personas como nosotros hagan la diferencia en ellos. ¿Pero por qué? Porque fuimos sal para ellos, porque tal vez nos tocó por un ladito, a pesar de que no comparto las cosas malas que haces, pero si necesitas que ore por ti, voy a ir a orar. Si necesitas que te lleve porque se quedaste sin carro, pues te voy a llevar al lugar donde tú necesitas ir a trabajar. Si no tienes que comer, pues yo saco de mi cocina y voy y lo comparto contigo. No importa que sea una persona que no conoce de Cristo, es que es a través de esos actos que nosotros hacemos que esta persona va a decir, qué lindo alguien como tú. Yo quiero servir a ese Dios que tú sirves. Yo quiero ser como tú. Pero hoy en día los cristianos damos tan mal testimonio que la gente no se quiere convertir a Cristo, que la gente prefiere seguir como está, porque somos más los cristianos que estamos dando mal testimonio que la misma gente del mundo. Hay gente del mundo que no cree en Dios y hace mejores obras que nosotros, hace mejores obras que nosotros. Yo hace muchos años conocí una familia que siempre me invitaban a sus reuniones y yo me impacté mucho con ellos porque no eran cristianos y se comportaban como tal. Nunca estaban hablando mal de nadie y siempre que se reunían era para hablar temas de viajes, de paseos que hacían por todo el mundo, de política, de la situación del país, pero nunca los escuché hablando mal de la tía que no llegó a la fiesta, del hermano que no llegó al almuerzo y es que si supieras que hizo esto y se metió con la otra y nada de chismes. Nada de chismes, ellos eran súper fieles a las personas que estaban ausentes en esa mesa y a mí eso me impactó muchísimo, porque hoy en día tú vas a alguna reunión y no, es mejor que vayas a que faltes, porque si faltas te cogen como tema de conversación y te acaban. Entonces no puede ser posible que eso se vea en los cristianos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a decir lo que me vas a contar me edifica, no me edifica, entonces no me lo digas. Si me vas a hablar de alguien que no está presente, pues más bien no me hables. Bien dicen que lo que Pedro habló de Juan, más habló de Pedro que de Juan mismo. Y tengamos siempre esto presente. Yo no estudié psicología, pero la palabra te enseña. La persona que a ti viene a hablarte mal de alguien, esa misma persona cuando no está contigo, esa misma persona está hablando mal de ti. Entonces, eviten tener que hablar mal de las personas, porque si ustedes dan con una persona que sepa esta teoría, pues va a decir por dentro, tú eres igual, en cualquier momento me voy y me vas a enterrar el cuchillo. Y no van a ser personas confiables, no van a ser personas de luz, no van a ser la sal en esta tierra. Y eso es lo que Jesucristo nos llamó. Ustedes tienen que ser la sal de la tierra. De verdad que si nos vamos a reunir entre amigos, si nos vamos a reunir entre familias, sea para hablar temas de lo que está pasando en el mundo, de política si quieren, aunque dicen que en reuniones por protocolo no se debe hablar ni de política ni de religión. Por reglas de protocolo, no hablemos ni de política ni de religión, pero sí hablemos de temas diferentes, de libros, de tipos de música, de viajes, de países. Pero esa necesidad de estar hablando mal de la gente, de pisotearla, de sacarle su vida a la luz, eso no es correcto. No en los hijos de Dios. Nosotros tenemos que hacer diferencia. Por eso cuando estemos en estos lugares donde hablen de gente así, vea, yo aprendí a ser prudente en ese sentido. Porque yo antes le llamaba a mi mamá y lloré, ¿qué hay de mi hermano? ¿Y qué hay de mi otra hermana? ¿Y qué hay del otro? Y ahí me agarraba yo a escuchar el chisme y el chisme del que no está presente. Hoy en día con mi mamá hablo temas de mi mamá, temas míos y no más. Mi mamá sabe que yo no le pregunto qué ha hecho mi hermano, qué ha hecho mi hermana, qué hay de la vida, por qué se están portando bien, por qué se están portando, porque he aprendido a que hay que tener cierto respeto por la persona que está ausente y si en algún momento queremos preguntar algo, pues preguntémoselo directamente a la persona, ¿ya? Entonces, llega un momento en que la gente ya sabe que a ti no te pueden venir con chismes. ¿Ya? Porque tú aprendes a decir, no, mira, a mí no me interesa, ni me edifica lo que me estás contando, cada cual con sus problemas, el día que necesiten de mi ayuda me van a buscar
y yo voy a poder intervenir para ayudarles, pero mientras tanto en son de chismes, no, familia, eso no es lo que Dios espera de nosotros como sus hijos, ¿ya? Entonces, estamos llamados a llevar el mensaje de Cristo. Este es un mensaje verdadero, por eso es la palabra más segura. Entonces, podemos resumir que somos luz porque fuimos llamados a predicar a través no solamente de la Biblia, sino que también tenemos que ir a predicar donde quiera que vamos. Yo siempre les he dicho, tenemos que predicar en el trabajo, en la casa no predicamos. En la casa accionamos, ¿ya? En la casa lo que tenemos que hacer es oración. Oramos y accionamos. Porque en la casa no le podemos dar con la Biblia a nuestros hijos ni a nuestro esposo. ¿Ya? Porque nos volvemos expertas. Mira, a mí el Señor me enseñó que yo no soy la mamá de mi esposo. A mí el Señor me lo enseñó, porque yo en vez de ser la esposa era como la mamá. Entonces yo le decía siempre, pero ¿por qué no haces esto? Pero tienes que orar, pero tienes que pero tienes que apagar la luz, Y el Señor me dijo, no señora, usted es la esposa, usted es la ayuda, usted no es la mamá, usted no es el Espíritu Santo, eso me toca a mí. Entonces, ¿qué nos toca? Más oración. Ora, llévale a Dios. Ay, Dios mío, no me aguanto a mi esposo, es muy desordenado. Señor, ayúdame, Padre, por favor, dame paciencia, todo. Y en la acción, con tus actos, con tu nobleza, con tu amor, es que nuestro esposo se convierte. No es dándole, pero es que mire que la palabra dice que usted me tiene que respetar. Ajá, y usted es sujeta a su esposo. Usted le respeta. Usted le habla bien a sus hijos de su esposo o simplemente le dije a sus hijos, su papá no sirve para nada. Pero somos felices diciéndole a los hijos, hay que honrar a su papá y a su mamá. Pero ¿tú qué estás haciendo para que tus hijos honren a tu papá? Le estás hablando mal de tus papás. Y en ese error caemos las mujeres inconscientemente. Por eso a mí me gusta, porque cuando tú vienes a Cristo, el Espíritu Santo te dice, esto no, esto no, esto no, esto no. Ustedes no se imaginan el daño que nosotros le hacemos a nuestros hijos cuando somos separadas de sus papás al hablarle mal de sus padres. Eso no se hace. Entonces queremos en la casa predicar a punta de Biblia y decir, pero es que no me puedes decir mentiras porque la palabra de Dios dice que ustedes no deben mentir, que no debemos mentir, porque el que miente es hijo del diablo. Y estás terminando de predicar y llega en ese momento el cobrador y tú le dices a tu hijo, dígale que no estoy. Entonces, nosotros en la casa no predicamos, familia. Nosotros, el primer ministerio que nosotros tenemos es la casa. Ese es tu primer ministerio. Yo sé que Dios es por encima de todas las cosas y yo soy la mujer más feliz del mundo si tengo que ir a eventos de Dios todos los días. Pero hay mujeres que se van y se meten a la iglesia todo el día y llegan a las 9, 10 de la noche, no le han dado de comida a sus hijos, no les dejaron comida antes y el esposo está enojado y dice, el demonio, se levantó Satanás. No, no se levantó Satanás. Es que no cumpliste tus responsabilidades como madre, como esposa, antes de irte para la iglesia. Entonces, es ahí donde empezamos a ser religiosas. Es ahí donde empezamos a ser religiosas, ¿ya? Entonces, somos sal y somos sal en la casa, en el trabajo, en el mundo, en la ciudad, donde quiera que vamos, somos sal, no únicamente afuera y en la casa somos un ogro, ¿ya? ¿Por qué primero dijo que seamos sal y después que seamos luz? Ya se los dije, porque Dios quiere que antes de anunciar la palabra de Dios, pues nosotros seamos testimonio, ¿ya? Y yo con esto yo soy muy, y le he pedido a Dios misericordia porque no sé si sea bueno, pero yo soy muy estricta con las cosas de Dios. O sea, si a mí alguien me está predicando y el día de mañana voy caminando y lo veo metido en una discoteca, hasta ahí te creí que eres predicador, porque no me estás dando frutos. Y la palabra dice, por sus frutos ustedes los van a conocer. Y yo me acuerdo que antes de conocer a mi esposo, yo tenía un amigo de hace muchos años que se convirtió cristiano. Y cuando él ve que yo empiezo a evangelizar, pues
quiso acercarse a mí y me da risa porque siempre evangelizaba y evangelizaba y evangelizaba, pero al mismo tiempo yo veía que seguía montando las mismas cosas de siempre. Las fiestas con sus amigos en las discotecas, y pasaron los años y él seguía en la misma sintonía y predicaba el jueves, el miércoles, lo que sea, y el fin de semana montaba los estados en las discotecas, con sus amigos, nunca hubo un verdadero fruto, y eso fue lo que a mí no me permitió verlo a él de otra manera, más como decimos nosotros, un cristiano crispeta, ¿ya? Entonces no podemos ser este tipo de cristianos, o sea, no puedo estar evangelizando y el día de mañana Jessica se dé una vuelta por acá en Houston y me encuentre mal parqueada en una esquina y... No, eso no, nosotros tenemos que primero hacer un cambio interior para que esa luz que nosotros estamos llevando, pues de verdad Dios pueda hacer algo en las personas, porque estás comprometido con Cristo. Estoy comprometida, yo más que hablar quiero accionar, ¿ya? Y si no estamos accionando, familia, pues tenemos que orar mucho. Yo siempre les he compartido mi testimonio de que viví muchos años, 14 años siendo cabeza de hogar. Y cuando tú te casas después de 14 años, pues para mí la sujeción, a pesar de que estaba clarísimo el tema de la sujeción, ponerlo en práctica no fue fácil, porque yo era la que tomaba mis decisiones y lo que se decía en mi casa era ley. Pero ya como que tú después de 14 años, ya tú dices algo y tu esposo dice, no, es mejor que lo hagamos de esta manera, ya no gusta mucho, ya no gusta mucho. Entonces Dios ha estado trabajando y bueno, señorita, por este lado tenemos que trabajar porque es que resulta que es que ya hay una persona líder en tu casa y tú debes sujetarte a él. No importa si no hace bien su trabajo, tú tienes tu responsabilidad. ¿Ya? Y entonces él empieza a trabajar conmigo esa área, pero yo siempre he dicho, las mujeres que están aquí solteras y están clamando por un hombre de Dios, primero pídanle a Dios que les trabaje sujeción, porque yo nunca pedí eso. Yo siempre decía, quiero a mi esposo y quiero que me haga la mujer que él necesita que yo sea, pero nunca le dije, Señor, trabaja en mí la sujeción, porque hoy en día es un tema que a las mujeres no nos gusta escuchar, pero es el orden de la palabra de Dios. De ahí es que se viene ese tema de la liberación femenina, que lo que ha hecho es que la mujer, en vez de imitar la mejor versión del hombre, lo que hizo fue imitar la peor versión del hombre. Entonces son más borrachines que los hombres, son más drogaditas que los hombres, les gustan más el sexo que los hombres y son, como dice una canción de Darío Gómez, en Colombia creo que se llama Darío Gómez, ya no me acuerdo, me salió maestra mi niña bonita. Más maestra que los mismos hombres. Entonces, esa es la liberación femenina, o sea, tratar, y hoy en día lo estamos viendo, al hombre prácticamente ya lo desbancaron y lo están haciendo mujercita por todas las áreas de su vida. Entonces, nosotras como hijas de Dios tenemos que tratar de rescatar esa posición que Dios le ha dado al hombre. No permitamos que el mundo siga convirtiendo al hombre en una mujer prácticamente, que eso es lo que está haciendo hoy en día todo esto del nuevo orden mundial. Entonces, no es fácil ser sal, es mucho más fácil ser luz, es lo que yo les decía ahorita. Para mí era fácil decir sujétense, pero cuando yo ya llego y resulta que me tengo que sujetar, me sujetaba, pero después de 5, 6, 7 discusiones por el mismo tema, y me sujetaba. Pero no es correcto que tengamos que discutir tantas veces para sujetarse. Entonces es ahí donde uno dice, Señor, trabaja la sujeción en mí, y ahí es ahí donde tú aprendes que antes de que la mujer se someta al esposo, la palabra dice que sujetaos los unos a los otros, o sea, tenemos que sujetarnos entre nosotros. Y si no logramos ponernos de acuerdo, pues ya, ¿cuál es la segunda opción? La mujer sométase a su marido. Entonces, si no se logró ponernos de acuerdo, si él no quiere lo que yo le estoy proponiendo y yo no lo quiero lo que él me está proponiendo, pues ¿qué me queda? Sujetarme a la decisión que él tome. Y esto va para todas nosotras. ¿Y qué pasa de ahí? Cuando él tomaba la decisión que yo no quería, nos toca ¿qué? Orarle a Dios. No decir, mujeres, no decir. Mire, yo todo esto se los digo con experiencia porque son puntos que Dios me ha trabajado
y son puntos donde Él me ha moldeado para poder ser una mejor esposa y para poder decirles a ustedes las que se van a casar, no hagan esto porque por ahí no es, más bien prepárense antes de tiempo. Entonces, ¿qué nos toca ahí? Orar, no decir, Dios mío, ojalá y le vaya mal con esa decisión que tomó para que se dé cuenta que yo tenía razón. No, esa no es tampoco la decisión correcta como hijos de Dios, porque tenemos que entender que si a mi esposo le va mal, pues a mí me va mal. Si a tu esposo si a mí me va mal, a mi esposo le va mal. ¿Por qué? Porque somos uno solo. Somos una sola carne. Entonces, lo que tenemos que hacer como esposas cuando toman decisiones de las que no estamos de acuerdo es, Señor, respáldale. Que esa decisión, si tomó la decisión equivocada, ten misericordia, Padre, y no permita que se vaya a equivocar, porque esto nos va a traer problemas a todos. Es nuestra responsabilidad como esposas, como madres, como hijas. Entonces, no es fácil ser sal. Es mucho más fácil ser luz, es verdad. Es más fácil salir y decir palabras bonitas en redes sociales. Es mucho más fácil leerles la palabra de Dios. Pero qué tan fácil es aprender a perdonar a esa persona que tanto amamos y nos hizo daño. ¿Qué tan fácil es eso? Y es que Joana, es que es mi esposo y cómo mi esposo me hizo eso, cómo mi papá me hizo eso. Precisamente porque es tu esposo te lo hizo, porque el enemigo sabe a quién utilizar para saber que te va a dañar. Porque cuando a mí me afecta una persona que yo no conozco, me insulta, tal vez como la chica que ustedes se dieron cuenta del grupo, esa señora que no sabemos quién es, que criticó el taller de mentoría. A mí no me afectó porque no la conozco, porque no sé quién es, porque yo sé quién soy para Cristo, pero cuando te dice la persona que tú amas, con la que tú duermes, a ver qué tan decididas estamos a perdonar. Es ahí donde realmente nos damos cuenta si somos unas verdaderas hijos de Dios o todavía tenemos que seguir trabajando porque no es fácil ser sal. No es fácil ser sal, ¿ya? Es mucho más fácil lo que le digo, poner mensajes bonitos en redes sociales y todo eso, pero con nuestros actos terminamos desbaratando todo lo que nosotros estamos diciendo, ¿ya? ¿Qué pasaba con los fariseos? Y eran Dios, Jesucristo no los soportaba muchísimo porque ellos vivían hablando bonito, hablaban bonito, pero obraban un poco feíto. Y siempre criticaron a Jesús porque andaba comiendo con los pecadores. Siempre criticaron a Jesús. Entonces, ¿pero qué decía Jesús? Yo vine por los pecadores. Yo no vine por los sanos. Yo no necesito a los sanos. Yo vine por el que está enfermo. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que aprender a analizar a nuestras vidas, familia, analicemos si realmente estamos siendo luz, a veces nos volvemos religiosos. A veces nos volvemos religiosos, a veces decimos, nos están invitando a una reunión no es en una discoteca, pero es en una reunión donde hay gente mundana. Entonces, ¿qué dice la gente? A veces, no, yo no me puedo mezclar con los pecadores porque eso le desagrada y te vuelves farisaico así. Pero Jesús vino y él no se mezclaba directamente, pero él estaba en este mundo. Él no era del mundo, pero estaba en el mundo. Y él era luz en este mundo. Entonces, él siempre iba por la prostituta, por la adúltera, por el ladrón. Por todos ellos siempre iba Jesús. Entonces, ¿qué nos toca a veces? Yo he visto que hay gente que pregunta, me invitaron a una fiesta de 15 años, ¿puedo ir? Me invitaron a un matrimonio, ¿puedo ir? Sí, puedes ir. Tú eres la luz y tú eres la sal de este mundo. Pero no puedes ir a terminar igual lo peor de borrachos que ellos. Eso no. Porque es que, no, como Dios dice que somos la sal, pues yo vengo y me mezclo en este mundo porque no es así. Es simplemente lo que yo hago, porque lo que menos quiero es que la gente diga, es que ella es toda religiosa. A mí me invitan, yo voy, pero hasta cierto punto. Entonces tú practicas la reunión de la ceremonia, yo siempre aconsejo, son muy bonitas.
Es muy bonita la entrada de la quinceañera, es muy bonita la entrada de los novios. Eso no tiene nada de malo. Y tú decir, yo quiero orar por los novios, yo quiero orar por la quinceañera. Ahí está haciendo sal, ahí está haciendo luz. Es la oportunidad para mezclarte con la gente que no conoce y ser esa sal y se me permite, señora, yo quiero orar hoy por su hija. Pongámosla en manos del Señor. Se ora, se hace el brindis, se ve todas las velitas, la dedicación, todo lo que hacen súper lindo de los 15 años. Comemos rico y después de que uno come se pone todo el mundo loco porque empieza la fiesta, la rumba, la tomadera y entonces, en mi caso, yo ya no, o sea, ya yo solamente escucho esa música y ya como que mi espíritu no la tolera. Esa música, ese reggaetón, no, no. Pero lo que hago es pararme con mucho respeto, dar las gracias, gracias, todo hermoso, la quinceañera está divina, Dios se la guarde, se la bendiga, todos sus proyectos se cumplan, que se luz. Gracias por la invitación, terminen de pasar rico, que Dios los guarde y los bendiga. Pero no que digan, no, no les vamos a invitar porque esa nunca viene, se volvió religiosa. Ella cree que somos pecadores. Esa no es la manera. Jesús no lo hizo así. Él estuvo mezclado con los pecadores. Pero ojo, aprendamos a hacer las cosas. No es que tomemos igual que ellos y nos embriaguemos y salgamos así, lleguemos a la casa con la ropa vuelta, nada, la casa, el pelo. No. Acuérdense en que nosotros, ellos se deben convertir a nosotros y no nosotros a ellos. Que la gente pueda decir, qué rico, mira cómo ha cambiado esta muchacha y cómo resplandece y cómo brilla cuando llega y cómo mira, cómo habla, qué hermoso. Desde que está yendo a esa iglesia ha cambiado súper chévere y es súper linda porque ella se sigue uniendo con nosotros, ella está ahí pendiente, ¿ya? Entonces, eso tenemos que aprender a hacer. Cuando Él nos dice, ustedes son la sal y ustedes son la luz de este mundo, nos está queriendo decir que somos distintos al mundo, que debemos estar en contacto con el mundo y que estamos aquí para beneficiar al mundo. Porque si no estamos en contacto con el mundo, entonces ¿a quién vamos a evangelizarle? ¿A quién vamos a tratar de que se conviertan a Cristo? ¿Ya? Que haya sido muy mundano, si lo cogió un carro, que usted por más que le predicó, no hizo caso y lo cogió un carro y ahí quedó, bien le parece, yo le prediqué mucho y no quiso y ve, ahí quedó en silla de ruedas de malas. No. Pues tenemos que ir y ser luz para ese mundanito que tuvo un accidente y orar por esa persona. Vea, lo que yo más admiro es que cuando yo estaba tan metida en el mundo y tenía esas crisis que mantenía hospitalizada, siempre me iba a visitar una hija de Dios o un hijo de Dios, siempre. Y yo era tan pecadora, yo era tan mundana. Y ellos siempre estaban ahí más lindos, orando por mí en la clínica, dándome palabras de aliento. Y a mí me fastidiaba, porque así es uno cuando no tiene a Cristo en su corazón, uno le da presa que le hablen de Dios, ay no, qué presa. Y como que la visita que menos quieres recibir. Pero hoy en día tú los ves lindos y dices, qué lindos, qué lindos. Y realmente empiezas a ser como ellos y sabes que tal vez en esa visita te están maldiciendo por dentro, pero no te importa, porque tú fuiste igual. Qué pereza esta vieja aquí predicando y ya quiero que se vaya. Y uno sabe que uno recibe lo mismo, pero pues es el amor que Dios pone en nosotros hacia estas personas. Entonces, ese es la enseñanza, familia. Nosotros somos la única sal y la única luz que este mundo posee. Si te miran hasta mal. Sí, te miran mal. Yo me acuerdo tanto que mi odontólogo, cuando yo estaba muy perdida en el mundo, siempre me predicaba. Y yo dejé de verlo porque siempre me predicaba, yo preferí cambiar de odontólogo, pero yo era grosera, a mí me molestaba que me evangelizaran y yo le decía, ay, mire, yo no vengo aquí para que me evangelice, yo creo en Dios, pero a mí no me hable de religiones, no me hable de iglesias, no me interesa. Más bien arrégleme mis dientes, yo fui muy grosera con él, pero es porque el enemigo que está en ti, la oscuridad que hay en ti, le molesta la luz del otro, le molesta. Entonces yo lo mismo pienso ahorita, esa persona que me aborrece es porque la oscuridad que hay en esa persona, y no estoy diciendo que la persona sea mala, sino que hay una oscuridad en ella, la hubo en mí, esa oscuridad le molesta la presencia de la luz.
Le molesta la presencia del Espíritu Santo. Y eso era lo que me pasaba con ese odontólogo, me molestaba. Y yo dije, yo no vuelvo por allá, qué pereza. Pero es precisamente eso, ese pecado, esa inmundicia que hay en esas personas, lo que no tolera la luz. Ya les molesta la luz. ¿Qué pasa cuando nosotros prendemos la luz después de que estamos mucho tiempo en la oscuridad, ¿no? O cuando estamos mucho tiempo en el sol y venimos a la oscuridad? Nos molesta, nos encandelilla los ojos, ¿ya? Entonces es por eso. Entonces, hoy en día estamos viviendo en un mundo insípido, en un mundo que está muy dañado. Y nosotros tenemos que ser luz, familia, tenemos que ser luz y más que luz, ser la sal, dar sabor donde quiera que vayamos, marcar la diferencia, tratar de dejar huella en la gente, de sembrar la semilla. La palabra de Dios nunca se regresa vacía, nunca. A pesar de que me molestaba el odontólogo, su palabra nunca se regresó vacía. La palabra ahí quedó, estaba haciendo, estaba sembrando hasta que... Y aquí está esa mundana evangelizando, ¿ya? Entonces, eso familia, somos luz, somos la sal de este mundo. Yo quiero que nos analicemos realmente qué tan luz y qué tan sal estamos siendo nosotros acá en la tierra. Qué tanta luz eres y qué tanta sal, que no nos volvamos religiosos, no nos volvamos religiosos porque Jesús aborreció a los fariseos, no nos volvamos farisiacos. Ya, tenemos que representar el amor de Jesús en el pecador, en el que está perdido. Bueno, entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta antes de irnos para orar. ¿Nadie? Cintia, dale, mi reina, háblale. Y mi pregunta es que quisiera saber, antes de casarme, o sea, antes de casarme, sí quisiera saber si, por ejemplo, yo le digo a mi futuro, antes de casarme, le digo que le predico el evangelio y que si quisiera ser parte de la palabra de Dios. Y entonces, si él no le gusta escuchar la palabra de Dios, no quiere estar cerca de Dios, algo así. ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Cuál es la decisión que puedo tomar? ¿Puedo amar a él o ya no? Bueno, mi ¿Qué preciosa. hago? Gracias por esa pregunta. Voy a apoyarte mucho en oración porque yo sé que estás esperando para tu esposo, pero de entrada la palabra del Señor nos dice que tú que estás soltera ahorita y estás conociendo de Dios ya hace bastante tiempito, soltera, no te puedes unir en yugo desigual, no te puedes unir porque la palabra nos dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Andarán dos juntos si no están de acuerdo. Entonces, imagínate, tú le amas a Dios por encima de todas las cosas, pero esta persona no. Y ahí van a empezar a tener problemas, ¿ya? Porque te va a empezar a poner como entre la espada y la pared. Hay hombres que manipulan a las mujeres porque van a ir a la iglesia. Y no puede ser así porque Dios es el primero siempre en la vida de nosotros y después de Dios está el esposo y están los hijos, pero primeramente siempre va a ser Dios. Y una persona que no ama a Dios, es mejor que tú no la tengas en cuenta para una relación. Ah, que yo lo invito a la iglesia, tampoco, porque esa persona tal vez si también quiere algo contigo, te va a decir, no, yo por ti hasta me convierto en Cristo, a Cristo, perdón. Y van a ir no porque quieren conocer a Cristo, sino porque quieren agradar a Cintia. ¿Ya? Entonces no va a haber un verdadero cambio en esta persona, no va a haber de verdad un nuevo nacer en esta persona, sino que simplemente va porque quiere agradar a Cintia, porque es como uno de los requisitos que Cintia tiene. Pero no te puedes unir en yugo desigual. Es diferente porque también la palabra hay instrucciones para todo. Si ya tú conociste el evangelio y ya estás casada, o sea, ya estabas casada y conociste a Cristo.
y tu pareja no conoce a Cristo. Es diferente, porque la palabra dice, si tú conociste a Cristo y estás casada y tu pareja no le conoce, no le puedes dejar a tu esposo por eso, porque a través de tu testimonio tu esposo va a llegar a los pies de Cristo. Pero si estás soltera, ya conoces de Cristo, no te puedes unir en yugo desigual, porque tarde o temprano ese hombre va a terminar alejándote de Dios. Y ojo, tienen que ver que ustedes compartan la misma visión, el mismo propósito, porque no es suficiente con que sea cristiano. No todo el que dice ser cristiano es cristiano. Lo reconoces por sus frutos. La palabra te dice, por sus frutos los conoceréis. Todo buen árbol siempre va a dar un buen fruto. Entonces, mi preciosa, a un hombre de Dios no lo vas a encontrar ni en un bar, ni en una discoteca, ni por ahí en la esquina fumando con los amigos. A un hombre de Dios lo vas a encontrar tal vez en una biblioteca, tal vez en la iglesia, en una reunión de algún evento cristiano, pero no busques, y la palabra también nos dice que el que haya esposa haya el bien, o sea, el hombre es el que haya a la mujer. Tú lo que tienes que hacer es orar por ese hombre y que Dios te prepare ahorita para ser esa mujer que ese hombre necesita. ¿Y cómo te preparas? Tienes que ver muchas prédicas de matrimonio. De esa forma vas a aprender bastante. Cris, te escucho. Sí, hermosa, yo que tenía una pregunta sobre esto del yugo. ¿El yugo desigual solo se refiere al marido o también se refiere de pronto a la familia? A la sociedad también. O sea, si tú te quieres asociar en un negocio con alguien, si lo haces en yugo desigual, no, va a ser muy difícil. A mi esposo le pasó hace tiempo y ya aprendió. Hay que aprender de los errores. Se asoció con un amigo mundano en su empresa. Entonces él en Ya. las etiquetas de los productos le pone Juan 3:16 y la esposa de este hombre, como eran socios, no, le quitan esa etiqueta. Yo no quiero esa etiqueta, no tiene porque era atea. Entonces de ahí se formó un problemón. O sea, no te puedes unir en yugo desigual tampoco para una sociedad, ¿ya? Ni para una... Hermosa, Ujú. disculpa que te interrumpa. Y cuando se trata así de la familia, de pronto a alguien yo le hablo de la palabra, de pronto se molesta, o sea, en caso mío, a mi hija, es como que le fastidia que le hable, o sea, no le gusta un rato escuchar por decir, cuando yo escucho las alabanzas, le gusta escuchar un ratito, así, pero de ahí como que es los espíritus malignos como que se le poseen a ella y no sé, le desagrada que ya no quiere oír esa música, que ponga otra música y se porta mal. Mi preciosa, ahí ya no puedes hacer nada porque es tu hija. Es la que Dios te dio por hija, ¿ya? Me imagino que todavía es menor de edad, ¿verdad? Claro, ahí no, ahí no. Apenas tiene 5 años. Ah, no, pues, o sea, ni modo que la vas a sacar de la casa porque está yugo desigual. No, Cris. No, no, ahí te toca. ¿Tienes 5 años? Sí. Wow, Cris, tienes que orar mucho por ella. Mira, no sé qué clase de programas ella está viendo porque ya está adoctrinada en su mente. Una niña de 5 años que le moleste la música cristiana no es normal. O sea, yo creo que ya está demasiado adoctrinada. No sé qué clase de programas. Cris, ni Disney, nada, mejor dicho, todo lo han dañado. Todo lo han dañado para tus niños. Está muy claro que ellos vienen a dañar la mente de nuestros hijos, ellos vienen a decirle, no, si tú eres niña, pero si te sientes mejor siendo niño, puedes ser niño y te están presentando en los programas de televisión hombre con hombre, mujer con mujer. O sea, ya no hay programas infantiles, ya no hay programas infantiles. Yo te pido que ores mucho y le pidas a Dios revelación y te sientes a analizar los programas que ella está viendo. Mi hijo, yo no lo dejo ver nada de esas cosas. Es lo único que ve ahorita y eso que lo dejo porque es algo que yo vi cuando era niña, es eso de Dragon Ball Z. Esos muñequitos de Dragon Ball. Es lo único que él ve porque eso de Disney y todo eso ya está dañado, está totalmente dañado. Esas películas infantiles, mentiras
eso de infantil no tiene nada. Entonces tu niña ya la tienen adoctrinada a la cabecita. Ahora es tu responsabilidad. Yo tengo que hacer un video de eso. Hace rato el Señor me tiene pendiente hacerlo. La responsabilidad tuya como mamá es educar a tu hija. Y la palabra de Dios nos dice, como en Deuteronomio nos dice que a nuestros hijos tenemos que hablarles la palabra de Dios de día y de noche. Cuando los Ya. lleves caminando, que pegues la palabra de Dios en los postes de tu casa. O sea, tú tienes que hablarle a tu hija, presentarle a Dios. Mira, Dios es nuestro creador. Dios es el dueño de tu vida, mi amor. Y este libro es el manual de instrucciones. A través de este libro vamos a conocer lo que Dios quiere que nosotros hagamos para que tengamos una vida de bendición y que en todo lo que hagamos nos vaya bien y que podamos ser salvos. Tienes que empezar a hablarle, ¿ya? Pero enséñale siempre lo bueno. Cuando tú vas a trabajar en un banco, ellos nunca te van a enseñar a reconocer un billete falso, nunca. Ellos en el banco te van a enseñar todas las características del billete bueno, todo, todo, todo. Para cuando venga el billete falso, tú ya identifiques, no, esto es falso, este no es el bueno. Y eso tenemos que hacer con nuestros hijos, enseñarle todo lo que Dios dice. Mi amor, Dios te creó mujer. Y trata de pegar en yo soy mujer, que ella aprenda a leer, yo soy mujer, Dios me hizo mujer. Soy una creación divina de Dios, que ella siempre donde quiera que vaya, al baño, a su habitación, adoctrinamiento, métele en la cabeza, soy mujer, Dios me creó mujer. Que ella sepa quién es Dios, que sepa que Dios es su papá y enséñale todo lo bueno. Mira, Dios quiere una persona, la familia está constituida por hombre, por mujer, ¿ya? Esa es la familia constituida por Dios. Él nos manda a tener hijos y a multiplicarnos y enséñale todo lo bueno que está escrito en la palabra. Cuando te acuestes, cuando te levantes, dice la palabra de Dios, cuando vayas caminando con ellos, cuando estés en la mesa. O sea, tú tienes que hablarles de la palabra de Dios y uno dice exagerado y no es exagerado, porque ahorita ellos están bombardeados en el colegio, en la televisión, en YouTube, en los centros comerciales, en el helado que se van a comer, por todos lados están adoctrinados. Por eso la palabra es tan sabia cuando dice de mañana, de noche, cuando estés caminando con ellos, cuando estés comiendo, y uno dice, pero qué exagerado, tengo que hablarle todo el tiempo de Dios, sí. Porque hoy en día todo el tiempo les están, por donde los niños miren, los están dañando su cabecita, su mente. Entonces, cuando tú haces eso y les enseñas el diseño original, cuando en el colegio le dicen que hombre con hombre, no, esto no es bueno. Mi mamá me ha enseñado que la palabra dice que es el hombre con la mujer para que constituyan una familia. ¿Por qué? Porque ya le estás enseñando lo bueno. Y cuando le enseñamos lo bueno, ya ellos identifican lo malo. ¿Ya? Siempre, siempre acostúmbrate a eso y entre menos te pida música, pues más debes poner música, porque es el espíritu que está queriendo habitar en ella, que es que le hace, no es la niña, no es la niña, tú ya sabes quién es, ¿ya? Entonces, más tienes que poner porque en la alabanza hay liberación. No solamente guerra espiritual Amén. cuando peleamos con el chamuco, sino que en la alabanza hay liberación. Cuando Saúl era atormentado por los demonios, venía David a cantar con el arpa y era libre por medio de la música. Entonces, en la alabanza hay liberación y si ella te dice, no quiero esa música, es la música que se escucha en casa. Así de sencillo, Cris. Tu casa es tu casa, en tu casa habita el Espíritu Santo y no le Amén. podemos abrir ventanas. A mí me pasó diferente con mi hija cuando yo vivía con ella y ella sí respetó que yo no escucho música mundana, pero yo respetaba también porque ella era una adolescente y tampoco ya no le podía pues como imponer, pero todavía tenía el derecho de exigir en mi casa. Entonces siempre le dejé poner música baladas románticas, pero cuando eran esos reggaetones pesados, no le dejaba poner en mi casa. Y cuando quiso empezar a hacer la voluntad de ella, le dije, las puertas están abiertas porque esta es la casa, aquí no se ven películas, ella quería ver Netflix, esas series que hay de mujeres lesbianas, hombres lesbianas, no, le dije, mi amor, pero es que mamá, eres religiosa, le dije, si te gusta bien, si no, las puertas están abiertas. Pero en mi casa no se negocia la presencia del Espíritu Santo, no se va a ir por culpa tuya. Y ella se fue de la casa. Ella se fue de la casa, pero ya tenía 19 años.
Entonces, pero tu niña sí está chiquita y yo sé que yo no me baso en lo que mi hija haga ahorita, yo le creo a Dios y yo tengo una promesa de salvación para mi hija y yo todos los días declaro lo que mi hija es, ¿me entiendes? Entonces, mientras tanto me ocupo de los negocios de mi padre, que yo sé que él se ocupa de mi hija, ¿ya? Pero con Amén. tu hija sí tienes todo el derecho de, no es lo que tu hija diga, mi amor, está muy Ujú. chiquita, todavía tienes tiempo de encaminarla bien. Gracias, preciosa. Ya, mi reina. ¿Cómo está tu Gracias, mami? hermosa. Mejorando, preciosa, mejorando. Amén, amén. Por ejemplo, en mi casa, ¿puedo hablar? Sí, mi preciosa, dale. Hola. En mi casa, yo le he inculcado mucho a mis hijas eso de Dios, yo la pongo a orar conmigo y todo el Espíritu Santo está aquí. Y mi niña tiene un phone, ella tiene 7 años, un teléfono. Y ella descargó un juego, yo no lo sabía. Ella lo estaba jugando y lo estaba jugando, y yo siempre le enseñaba ya a orar. Y ella me dijo, mami, Dios me habló y me dijo que el juego que yo estoy jugando no es correcto, que no Qué lo haga. hermoso. Yo no la estaba viendo, pero el Espíritu Santo la estaba viendo y la corrigió. Y ella fue tan sincera conmigo, me lo dijo y no lo juega porque el Espíritu Santo habló con ella. Bella. Es que la palabra de Dios dice que en estos últimos tiempos nuestros hijos van a profetizar, ¿ya? Ujú. Dios les habla a ellos. Mi hijo y el hijo de mi esposo, bueno, nuestros hijos, porque es como mi hijo, ellos son unos niños llenos de luz y para nosotros es sagrado leer la Biblia con ellos, explicarles, ponerlos a orar. Y mi hijo también me ha mostrado, él va a cumplir 11 años y él viene y me muestra, yo aprendo es por mi hijo, porque él me dice, mami, mire lo que hay, yo ni entiendo, hay unos lenguajes, Dios mío, que yo me toca decirle, explíqueme eso, y me dice, mami, es que mire, me di cuenta de esto y esto, mami, eso no está bien. ¿Pero por qué? Porque ellos ya tienen pues yo a mi hijo le vengo enseñando hace 4 años que me convertí, es que vengo inculcándolo. Pero en cambio con mis hijas ya era demasiado tarde, pero ya estaban muy grandes y ya como que ya me toca es orar y creerle a Dios con mis hijas. Que es más fácil porque la palabra dice, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, si tú lo empiezas a hacer desde pequeño, es mucho más fácil porque eso fue lo que pasó conmigo. Yo me crié en la iglesia, siempre yendo a la iglesia y después de grande yo me aparté, pero volví. Porque la promesa de Amén. Dios está ahí y Dios es fiel. Amén. Y otra cosa, en el Así es. grupo, yo siempre le ponía a mi hijo de 1 año, Cocomelo, y en el grupo mandaron un video que Cocomelo estaba diciendo que no creyeran en Jesús a los bebés. Oye, en Cocomelo, un programa para bebés, diciéndole que no crean en Jesús. Y Dios me lo mostró y eso no se ve aquí ya. En estos días también mi hijo me mostró por TikTok, porque él tiene un canal de TikTok y él le gusta editar videos de este Dragon Ball. Y de hecho, Dios le ha dado un don muy bonito para dibujar. Y él tiene ese programa y él me decía, mami, mire, esto, y yo lo mandé al grupo. Él fue el que me dijo, esto mándeselo a la gente del grupo para que le pongan cuidado a lo que sus hijos ven en televisión, porque él no ve ni Discovery Kids, nada de esas pendejadas. Y él me dijo, mire lo que están enseñando. Y eran 2 muñequitas así. Y una le dice a la otra, 2 mujeres, muñequitas, quiero ser tu novia. Y eso me lo muestra mi hijo. Yo les compartí a ustedes en el grupo, pilas, pero él fue el que me dijo, mami, ponga eso porque mire lo que están enseñando a los niños en la televisión. Entonces, es la importancia de criarlos. Cris, tú tienes todo en la mano para criar a tu hija. Así, acuérdese que el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. El muchacho consentido avergonzará a su madre, nos dice la palabra. Entonces, aprovecha. Yo pues nunca es tarde. Con mi hijo estoy tratando de hacer lo que no pude con mis hijas, pero yo sé que Dios me las va a encarrilar porque yo le creo a las promesas de Dios. Entonces, hazlo, mi reina. Amén. Adri, ¿cómo estás? Ya. Bendiciones, buenas noches a todos. Buenas noches, mi preciosa. Ah, quiero darle la gracia, creo que la mayoría de las que tomamos el taller los lunes, creo que estamos aquí. Quiero darle la gracia primeramente por todas las que estuvieron orando por mi hijo. Gracias a Dios la operación fue un éxito, todo el tratamiento fue muy bien, gracias a Dios. Quería compartir con la persona con Cris, me parece que se llama.
lo importante de poder instruir a nuestros hijos a temprana edad en los caminos del Señor y hablarle de la palabra. Porque mi hijo tiene 11 años y él nació en el evangelio, escuchaba la palabra y yo lo llevo a la iglesia y él toma su clase y todo en la iglesia. Pero nunca me hubiese detenido a enseñarlo a orar en la madrugada. Yo dije, pero ¿por qué no? Y ¿sabes qué? Descubrí que él ama orar en la madrugada. Hermoso. Le fascina. Pero quiero decirle lo que pasó anoche. Yo estaba muy cansada porque la nena mía de 15 años iba a salir de viaje a las 4:30 de la mañana se iba, me tocó levantarme a las 3 y me sentía muy cansada y me acosté temprano. Y yo me despierto como a la 1:30 de la mañana y él está sentado en la cama así. Y yo le pregunto, amor, ¿qué te pasa? Y él me dice, no puedo dormir. Entonces yo le digo, ¿pero qué te pasa? Y me dice, no sé, me siento incómodo. Trato de que se duerma, lo acuesto, le doy su medicina para el dolor y todo. Y él vuelve y se sienta y le digo, Kendra, dime si estuviste viendo algo en el teléfono, algo que no te edificaba y ahora te está molestando. Me dice que no. Le digo, ¿tuviste alguna pelea con algún amiguito tuyo? Me dice, no, mami. Le digo yo, pues dime. Y yo siento como sus lágrimas caen en mi mano. Y yo le digo, dime, mi amor, dime la verdad, dime qué te pasa. Y él me dice, mami, no sé, solo trato de dormir y cuando cierro mis ojos veo todo oscuro y 2 payasos riéndose. Mira, en ese momento, ay, mi alma te alaba, Jehová. Yo le dije, vámonos de rodillas, que es lo único que podemos hacer. Él no puede hablar mucho todavía. Yo le dije, vámonos de rodillas. Puse alabanza, le hablé de la palabra, leímos la palabra y oramos un rato. Johanna, mi hijo se quedó dormido en menos de 5 minutos. Y en la mañana cuando se levanta, él me dice, tuve un sueño tan hermoso. Estábamos en una sala grande y todo era blanco y estábamos todos en familia. Ese es el poder de la oración, cuando tú instruyes a tu hijo a temprana edad, porque la mente está siendo atacada por el enemigo, aparte de todas las cosas que están viendo. Esa es la mente, para ellos es un campo de batalla para todos nosotros, pero las de ellos más, porque por ahí es donde quieren agarrarlo. Amén, Johanna. Mi Para preciosa, terminar. ¿cómo te llamas tú? Porque no tienes nombre y no te conocemos. ¿Cómo te llamas? Yo, Sí, tú. Charlene. ¿Cómo? Charlene, tengo como 2 meses en el grupo, lo que pasa es que casi no hablo, pero miro casi todo. Ah, estabas así Y como bonito. sí, empecé a ver tus predicaciones y ahí me quedé. Muy También. buenas, gracias a Dios. Amén. También otra cosa, mi hija me dijo eso, que ella tenía un lado de su mente que le hablaba cosas malas de Dios y el otro lado le decía que no le creyera, le decía que Dios no es poderoso, que Dios no es esto, que Dios, como yendo contrario a todo lo que yo le decía a ella, y la otro lado le decía que no lo escuchara, que era verdad, que Dios es poderoso, que Dios todo lo puede. Y eso me indica a mí que mi hija tiene el Espíritu Santo y ella siente la presencia de Dios con 7 años. Es que lo que te digo, Charlene, la palabra dice que en los últimos tiempos nuestros hijos van a ser usados, ellos van a profetizar, ellos van a ver visiones y por lo menos con mi hijo tuve una experiencia cuando él era pequeño y yo estaba apartada de Dios, que estaba en el mundo. A mí me encantaban las películas de miedo. Esto le sirve a las personas que lo hacen. Me encantaba. Si yo iba al cine era ver una película de miedo. Yo no iba a ver películas románticas, y me era el miedo ahí en ficción. Y mi hijo se acostumbró y en mi casa mis hijas también nos acostumbramos fines de semana a pelis de miedo en la casa. Y mi hijo se acostumbró a ver estas películas, pero él empezó a tener problemas para dormir de noche. Y aparte de eso, eso se dio cuenta mi hija, empezó a hacer unos dibujos. Él desde pequeño empezó a dibujar, pero esos dibujos los empezó a analizar mi hija y daban miedo. Realmente lo que mi hijo dibujaba y era chiquito en ese entonces, 6, 7 años, daban miedo estos dibujos, mucho miedo. Y él tenía problemas para dormir y le daba miedo dormir solo. En estos días él ya duerme solo, no tiene problema. Y me acuesto, yo siempre que me acuesto, lo acuesto a él, siempre oramos juntos.
Luego mi esposo se va para el cuarto y yo me quedo conversando con él un rato, con mi hijo. Y nos quedamos converse y él me abrió en estos días su corazón y ahí entendí muchas cosas. Y él me dijo que por qué antes, cuando él cerraba los ojitos para dormir, cuando era chiquito, él veía espíritus. No, lo que él me dijo es que si yo sé qué significa el insomnio. Entonces yo le dije, claro, mi amor, yo sufrí mucho de insomnio. Él me dijo, sí, pero tú sabes lo que eso implica. Le dije que no puedes dormir y que al otro día estás mal genia porque tienes que trabajar y no dormiste. Me dijo, sí, pero eso implica algo más. Y yo le dije, no sé. Y me dijo, pues eso implica que uno ve espíritus feos. Entonces yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, eso me pasaba a mí cuando era pequeño y no podía dormir. Siempre estaba viendo unos espíritus raros en el aire y todo eso. Entonces claro, el espíritu me hace acuerdo que en ese tiempo nosotros veíamos muchas películas de miedo, ¿ya? Y uno dice, pero ¿cómo le abro ventanas al diablo? O sea, si el diablo viene y te toca a ti la puerta de tu casa y te dice, oye, Adriana, aquí estoy yo, quiero vivir con ustedes. Ay, no, pues lo primero que hacemos es cerrarle la puerta. Pero entonces él entra como disfrazado de luz. ¿Y por dónde entra? Por estos programas que uno les abre las ventanas, las películas de miedo, esos programas de Netflix que, ay, no, eso no es nada malo, la música. Entonces, de esa manera, él está entrando a habitar en la casa de nosotros. Y mi hijo estaba siendo atormentado por eso. Entonces, cuando ahí entendí el motivo de esos dibujos, pero para ese tiempo yo no era cristiana, estaba apartada, pero tenía unos pastores de siempre que cada vez que teníamos problema ellos estaban ahí. Entonces ellos fueron, oraron, hicieron ministración en la casa, hicieron ministración a mi hijo y ya yo me convertí a Cristo y el mismo Espíritu Santo me dijo, le cogí pereza a las películas de miedo, o sea, nada. Y ahí fue que empecé a tener problemas con mi hija porque se acostumbró a que con su mamá veían películas de miedo en la casa y ella quería y yo ya no es permitido en mi casa, pero pues ya mi hijo ya no tiene este tipo de visiones. Yo le pregunté, ¿has vuelto a tener esas visiones? Me dijo, no. Ahora yo duermo tranquilo, pero ¿por qué? Porque ya salieron, esas puertas se le cerraron al enemigo de la casa, ya no hay cómo entrar a atormentar al niño en este caso. Y los dibujos que él hace, pues nada que ver con lo de antes realmente. Entonces sí es importante, mamitas, por testimonio propio, que miremos qué están viendo nuestros hijos. Lo que dice Adriana es verdad. Cualquier cosita que ven, cualquier comercial, cualquier libro que leen, eso está adoctrinando la mente de nuestros hijos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, entonces eso, familia. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Bueno, entonces vamos a orar. ¿Alguien quiere cerrar la reunión? Hola, buenas noches. Una pregunta. Usted dijo acerca del programa de los niños Dragon Z. ¿Es bueno para ponerlos ver a los niños o no? Pues yo a veces, yo me siento a veces a ver con mi hijo y es como lo mismo que yo veía cuando era chiquita y no le he visto pues como el mensaje subliminal a lo que ven los muñecos de hoy, no lo he visto, la verdad. Y lo que te digo, sí, él mismo es el que me ha mostrado realmente, mira mamá lo que está pasando, mira lo que están enseñando, porque se da cuenta por el TikTok, él tiene TikTok, porque él tiene su canal y él me dice, dígale a sus seguidores que me sigue. Yo digo, no, mi amor, porque a ellos les interesa son los evangelios, a ellos no les interesan los dibujos, pero él hace dibujos y monta en su canal de TikTok, monta el proceso de sus dibujos, él dibuja y él monta, pero realmente no le he visto yo en sí a Dragon Ball Z, no le he visto nada malo, la verdad. Bueno, acá en Ecuador, en muchas iglesias y en iglesias que yo asisto, y desde cuando que mis hijos han estado pequeños, que han estado asistiendo a la escuela dominical, les han dicho que no pueden ver el programa de Dragon Z, porque, o sea, si no no me acuerdo bien, pero hace tiempo dieron una clase de ese, analizar bien cerca de ese programa con los chicos, porque había después un testimonio de que un niño
se le apareció esta imagen en las noches y no podía dormir. Y sentía que lo estaba como matando. Entonces, por eso le preguntaba. Pues no sé, mi reina, la verdad yo te digo, es lo único que mi hijo ve. Él no le gusta ver nada más porque tampoco se lo permito. Y mi hijo no, hace años sí, pero por lo que yo veía películas de miedo con él, pero él no ha vuelto a tener esas visiones, no es un niño rebelde, no es grosero. Yo siempre he dicho, él tiene tanto de Dios que a veces siento que Dios me habla por medio de él, o sea, como que le usa la boca y es un niño de mucha luz, no es rebelde, yo no tengo que castigarlo, yo no tengo que regañarlo, porque es definitivamente, yo digo que es como que todo hijo, que toda madre quiere tener, de verdad. Y mis hijas fueron bien tremendas de chiquitas. Él no, él donde quiera que va, todo el mundo lo quiere, todo el mundo quiere tenerlo porque ha sido desde chiquito, ha sido como súper juicioso, temeroso de Dios. Y pues realmente si yo viera reacciones raras en él, obviamente, pero pues pídele sabiduría y discernimiento al Espíritu Santo porque a uno el Espíritu le inquieta. Él tenía Roblox y la otra vez el espíritu me inquietó y se lo quité. Lloró, pataleó, se enojó, y le dije no, porque el espíritu me inquietó y se lo quité. Entonces es como que lo que el espíritu te muestre. Yo siempre le pido a Dios que me muestre y que me quite la paz con lo que me tenga que quitar la paz, pero hasta ahorita con eso no lo ha hecho, la verdad. Entonces, lo que pasa es que hay que tener discernimiento porque la gente se vuelve religiosa y todo lo sataniza. Todos los satanizan. La gente sataniza meditar y que meditar es del diablo y no, el diablo no crea nada. El diablo imita. Pero la misma palabra de Dios nos dice en Josué 1:8 que debemos meditar en la palabra de Dios de día y de noche. La palabra meditar viene de la Biblia. Entonces la gente se vuelve religiosa, la gente todo lo sataniza. Puede que sea verdad, puede que no sea verdad, es lo que te digo, no sabría decirte porque no le he visto nada malo, pero pídele discernimiento al Espíritu Santo. Él es nuestra mejor guía. Él es nuestra mejor guía. Adri, ¿ibas a decir algo? Adri. No sé por qué la manito se quedó ahí, no sé. Ah, pero no va a decir nada. Ya. Listo. Entonces eso, vamos a orar ya para finalizar y nos vemos mañana a las 6 de la mañana. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, amado Señor, por esta hermosa noche que nos permitiste, Señor, aprender un poco más de ti. En el nombre de Jesús, Señor, yo quiero colocar delante de tu presencia cada mujer y cada hombre que está conectado en esta reunión, Señor. Bendice sus vidas, bendice sus hogares, Señor. Tu palabra dice, Padre, que aún antes de que nosotros te pidamos, tú ya sabes de qué tenemos necesidad, Señor. Yo te pido, Padre amado, por la necesidad de cada una de las hijas que estamos aquí conectadas y de las personas que no se pudieron conectar, que pertenecen a este grupo, Señor, a esta comunidad virtual que tú nos has estado confiando, Señor. Súplele cada una de sus necesidades, Señor. Dales sabiduría, Padre Celestial, para poder enfrentar de la mejor manera cada uno de los procesos y las pruebas en las que nos podemos estar encontrando, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo, que nos llenes de tu presencia todos los días para que podamos identificarnos, Señor, como tus hijos y poder entender que nosotros somos la sal y somos la luz de este mundo, Padre Celestial. Escudriña nuestros corazones, Señor. Crea en nosotros un espíritu recto y renueva un corazón recto y firme delante de ti, Padre Celestial. Todo lo que no sea de ti, Señor, sácalo, desarráigalo, Padre Celestial, y permite que donde quiera que vayamos no tengamos necesidad, Señor, de decir que somos cristianos, porque nuestro testimonio, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestra forma de comportarnos, de mirar a la gente, de ayudar, de servir, Padre Celestial, puedan reflejar de
de quién nosotros somos hijos, Señor, y que a cambio, Señor, de esa sal que colocamos en el mundo, de esa luz que podemos ser para el que anda en tinieblas, en oscuridad, Señor, podamos traer gente, Padre Celestial, para el reino de los cielos, podamos salvar almas, Señor, de las muchas que se están perdiendo en este momento, porque sabemos que estamos en tiempos finales donde reconocemos que el enemigo no descansa, Señor, pero nosotros como hijos tuyos también nos paramos en la brecha para poderte representar de la mejor manera en este mundo como la sal y la luz que somos, Padre. Gracias te damos, Señor, porque has puesto esa misión tan hermosa en nosotros. Gracias porque aún antes de que nosotros colocáramos nuestros ojos en ti, Señor, tú nos amaste, aún antes de que naciéramos, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú sanando al que está enfermo en este grupo, Señor, que seas tú, Señor, proveyendo cada una de las necesidades que ellos están pasando, Señor, que seas tú haciendo milagros, Señor, financieros, dando trabajo al que lo está buscando, Padre Celestial, que seas tú resucitando esas empresas que están estancadas, Padre Celestial, que están al punto de la quiebra, Señor. Haz milagros, Padre Santo, en tu iglesia, restaura esos matrimonios que se están destruyendo, Padre Celestial. Reconocemos que el enemigo vino a robar, matar y destruir, pero tú has venido a traer vida y vida en abundancia, Señor. Te pedimos, Padre Santo, por nuestros hijos adolescentes, por nuestros hijos pequeños, Señor, danos la sabiduría como madre, Señor, de que podamos accionar, Señor, de que podamos orar y clamar por ellos y con nuestro testimonio ganarlos para Cristo con el amor, Señor, con la misericordia, con la paz, Señor. Enséñanos a ver a nuestro esposo o a las esposas de los hombres que están aquí presentes con la misma misericordia, gracia y amor que tú nos ves a nosotros, que podamos entender, Señor, que también son tu creación, Padre Celestial, y que nosotros somos esa ayuda idónea, Señor, no solamente para los hombres, sino para toda persona, Señor, que se nos cruza en el camino, Señor. Permítenos ser ayuda idónea, esa sal, esa luz, Señor. Te entregamos todas nuestras cargas en esta noche y te pedimos que permitas que nos acostemos, en paz nos acostemos y en paz descansamos, Señor, y asimismo nos levantamos porque solamente tú, Señor, nos haces vivir confiados, Señor. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana y te entregamos, Señor, esta noche, Señor, que llegue y te pedimos que nos des la oportunidad mañana de poder conectarnos a orar, Padre Celestial, como familia, Señor, a través de la plataforma de TikTok. Te alabamos, te glorificamos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, familia. Les amo mucho. Nos vemos mañana si Dios quiere. Amén. Que Dios me los bendiga. Amén, Muchas hermosa. bendiciones. Que Dios me los Dios te bendiga. bendiga, preciosa. Dios les bendiga a todos. Hasta mañana. Bendiciones. 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 Gracias, Johanna. Que Dios te bendiga. Bendiciones, familia. Amén, Dianita. Hermosas bendiciones. Hasta mañana. Que Dios los bendiga también. Amén. Chao, Disculpa, hermosos. no me pude conectar, estuve viajando y me